Universidad Abierta de Distancia de México. Una Ingeniería en Logística y Transportes. Docente Alicia Delgadillo Hernández. Asignatura Proyecto Terminal 2, semestre octavo. Alumno Adán Mejía Becerril, matrícula AL 105-28-894. Proyecto ejecutivo. Mi caso de estudio es en base al corporativo de Cinépolis ubicado en la ciudad de Morelia. La historia es una empresa mexicana fundada en 1971 por Organización Ramírez, dedicada a la exhibición de películas, eventos deportivos y culturales, localizada en Morelia, Michoacán, y es una empresa cinematográfica más grande de América Latina y la cuarta a nivel mundial. Este trabajo está basado en necesidades que se tienen dentro de un departamento de servicios del personal, en donde hay un área de oportunidad y por lo tanto se detalla a continuación el proyecto Ruta de Transporte Ejecutivo Alternativo Cinépolis en el corporativo. Dentro de los retos que tienen dentro del departamento es lograr el traslado del personal mediante una ruta efectiva y puntual que permita hacer un recorrido en puntos y paradas claves, con la finalidad de beneficiar con la mayor parte del personal que por necesidades distintas de distancia de su hogar al centro de trabajo por cuestiones de falta de vehículo u otro cualquiera que sea el caso, les resulte complicado. Como lo bien lo mencionaba, está ubicado en Morelia, Michoacán y se localiza en la zona oriente de la ciudad de Morelia, mejor conocida como Tres Marías, en un área de 75,000 metros cuadrados, representando un 10% de una superficie de 10 hectáreas totales del terreno. Por su ubicación, el corporativo se encuentra fuera de lo que es la zona urbana y no hay transporte colectivo para trasladarse al trabajo. Por tal razón es importante tener una ruta alterna que ofrezca a los trabajadores seguridad y confiabilidad a un precio accesible. Es cierto que se encuentra una ruta alternativa en un punto específico, pero no es suficiente para todo el grueso de la población, ya que se tienen que trasladar desde sus domicilios que están a grandes distancias, lo que origina un desembolso mayor y tener que pagar varios transportes para llegar a lo que es la Plaza Morelia, el punto de encuentro. En ese contexto se pretenden crear dos rutas que pasen por vías principales dentro del área metropolitana y así beneficiar a los colaboradores que vivan cerca del recorrido del transporte alternativo. La versión del transporte, dentro de la prestación de servicio público que existe en Morelia, hay diferentes organizaciones concesionarias que tienen las 135 rutas. Esta estructura organizativa está representada por ciertas alianzas y que sirven a un total de 86 rutas, es decir, al 64% del sistema, y las demás comparten las 49 rutas restantes. Dentro del medio ambiente, en Morelia hay una superficie importante de áreas verdes, diversidad, plazas, jardines, cabillones, bulevares, y que de alguna manera los espacios abiertos por las zonas ecológicas urbanas son determinados en el programa que en este caso se hizo en el 98. Dentro de las comunicaciones y transportes de Morelia tenemos el índice de la calidad del aire, que como tal se indica los parámetros y el monitoreo obtenido, nos dicen que es una calidad prácticamente buena y satisfactoria. Sin embargo, derivado también del crecimiento que se encuentra en el corporativo, en los últimos años se pretende llevar este proyecto, en el cual consiste que haya dos camiones de transporte que vayan, como ya lo había comentado anteriormente, vías principales, para dar el servicio a un número importante que viven en zonas alejadas del corporativo, de la zona poniente, y esto obviamente para reducir los gastos personales de cada uno de ellos. Dentro de ese análisis de la situación de la empresa, se tomó la decisión de crear, o más bien de ayudarnos a implementar una herramienta conocida como DAF o FODA, y es una matriz de análisis que nos ayuda a aplicar la matriz en una organización y ofrecer un claro diagnóstico para tomar las decisiones estratégicas, en lo que vamos a verificar lo que son los términos de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Dentro de las debilidades encontramos, como lo indica el recuadro, alta dependencia al uso de automóvil propio, tráfico, traslado, elevado costo de mantenimiento, disponibilidad de los recursos. Fortalezas, ahorro de combustible y de mantenimiento de su automóvil, beneficio económico para los usuarios, disminución de estrés por manejo de tráfico,
conciencia ecológica al no usar el vehículo. Amenazas, pues el precio de los combustibles, hora pico de tráfico, tiempo de traslado hasta el corporativo, unidades en mal estado y vías en mal estado. Oportunidades, bueno, pues ayuda al personal de menos ingresos, disminución de contaminación, sentido de pertenencia, los colaboradores al centro de trabajo, baja rotación de personal y pues un lugar atractivo para trabajar y hacer una carrera. Bueno, de acuerdo a la información que nos arrojó el análisis FODA, pues se terminó encuestar a los trabajadores del corporativo, se hizo una encuesta de campo para ver la viabilidad del transporte, en base a sus domicilios y la opinión de cada uno de ellos, en cuestión de qué les parecía la propuesta del transporte, y bueno, esos son los datos que nos arroja la encuesta realizada. Aquí está la imagen donde bueno, pues se hizo un formato y se les estuvo encuestando a la mayor cantidad de gente posible en el corporativo Morelia, y bueno, pues los datos recabados fueron muy importantes para seguir haciendo el análisis del proyecto terminal. Estos resultados arrojaron que la encuesta obtenida, bueno, pues existen prácticamente 378 colonias en donde se ubican domicilios de algunos de los trabajadores que viven en la zona poniente, como les comentaba, y se tomó como dicha base esta información para el trazado de rutas. Como lo comentaba anteriormente, bueno, pues la propuesta de la ruta, perdón, es derivado de información que se tuvo. Se hizo un mapeo en el cual se tomó como base la zona más alejada de la zona poniente para el trazado de las rutas, y de alguna manera logramos de manera directa, bueno, pues que con un mínimo de 80 vehículos que se pudiesen ahorrar ese traslado hacia las instalaciones, y pues se ahorra prácticamente el 40% en lo que es su gasto de transporte, teniendo un tiempo de traslado similar que ocupa para llegar a su lugar de trabajo. Eso representa un ahorro significativo en cuanto a sus gastos de transportación se refiere. Estas imágenes, como nos muestra, son los layouts que se hicieron conforme la ruta número 1 y la ruta número 2, el total de kilómetros recorrido, pues si son algo significativos, 28.2 kilómetros en la ruta número 1 y 26.1 kilómetros en la ruta número 2. Esto con la finalidad de que sea en las rutas principales de las zonas más alejadas, dirección al corporativo de Morelia. Cabe mencionar que ya existe en la empresa una concesionaria que da el servicio de transporte, se llama Oscar Castañeras y Zumbo. Su domicilio pues prácticamente está en Morelia, Michoacán. Sus datos están al alcance de la presentación para cualquier información o duda al respecto. Y bueno, pues las unidades con las que cuenta esta empresa son unas unidades Mercedes-Benz modelo 2011 de motor diésel, y tiene una capacidad de 35 pasajeros. El costo que que ofrece la empresa de Cinépolis, la empresa hacia Cinépolis, es de 80 pesos el recorrido por kilómetro diario. Esto ya la empresa totalmente se hace cargo de lo que son el costo de seguros, mantenimientos, combustible. La empresa de Cinépolis, al pagarles los 80 pesos, ahí va involucrado todos los gastos que la empresa tiene que hacer a esas unidades, dejándolas en condiciones inmejorables para el servicio del personal, tomando en cuenta que el trayecto y ambas rutas de transporte alterno y de 4 kilómetros recorridos es el escenario siguiente. Como lo he mencionado en el layout número 1, si tomamos el total de kilómetros recorridos, que son 28.2, por el costo por kilómetro nos da un costo estimado de 2.256 en la ruta número 1, y el costo total en la ruta número 2 es de 2.088 pesos. En este caso, pues la empresa subsidiará el mayor costo de los gastos de operación en dicho escenario, y el empleado pagará un costo significativo. Esos son 16 pesos por vuelta, quiere decir que el transporte que se paga en la ciudad de Morelia es 8 pesos, es el costo regular derivado de la información de la COCOTRA, la Coordinación del Transporte en Morelia.
y el análisis comparativo está proyectado a un horizonte de 5 años, calculados por día, mes y año, con un ajuste en la cuota de forma anual. Entonces también mostramos el análisis proyectado de la misma manera, el costo que cubrirá la empresa para vender el servicio, proyectado de la misma forma, teniendo un incremento por año calculado en base a la inflación general promedio anual. Y bueno, esta es la gráfica, o más bien es la proyección, tanto lo que es la aportación del empleado, lo que son las rutas, las personas, vueltas por día, por semana, por mes y al año. Entonces el ajuste de la aportación, y bueno, son los totales en cuestión. Se están manejando 3 horarios, y aquí viene todo ponderado en lo que es su ajuste anual e inflación. Otro segundo escenario que tomamos como iniciativa es, en un momento dado, que sería mejor mantener la renta de los camiones o el transporte, o en su defecto comprar 2 unidades por parte de la empresa. En este caso, bueno, pues si recorriera las mismas rutas en los 3 horarios distintos, el servicio de apoyo de transporte se subsidiará por parte de la empresa, manteniendo el costo que cubrirá el empleado. En ese caso sería el mismo escenario de los 16 pesos, y lo demás sería cubierto por la empresa. Ese es el otro escenario, la comparativa sin la aportación del empleado, y la otra que sería la compra de los autobuses. Eso más que nada es para darnos una idea de los datos cuantitativos que la empresa debe de conocer en un momento dado, para poderle nosotros presentar y proyectarlo, y que de alguna manera analice la viabilidad de ambas oportunidades. Como lo había comentado, bueno, pues analizando la información financiera y haciendo un comparativo entre ellas respecto a lo que se genera en los costos de ambos proyectos, viendo los costos reales, y la siguiente comparativa refleja un impacto directo en los ingresos obtenidos por la aportación de los empleados. Evidentemente, pues hay un déficit en costos y viabilidad, porque refleja que el escenario claramente cuál es el más viable, de tal suerte que el costo-beneficio entre uno y otro deriva de un impacto que causaría la compra de las unidades directamente por la empresa, ya que si bien el proyecto es por 5 años y amortiza la vida útil de las unidades, y dentro del activo fijo, la depreciación sufre el mismo, y así poder terciarizarlo. Como ya hemos comentado, el proyecto está calculado de 5 años iniciales, mismo que están relacionados costo-beneficio, y de 5 años puesto que se calcula respecto al financiamiento proyectado en el escenario, y el cual se meterá en la compra de 2 autobuses para obtener el costo-beneficio y elegir el proyecto de la inversión más viable. Quiero aclarar que este es en el caso del escenario de la compra de los autobuses. El proyecto se divide nuevamente en 5 periodos anuales, y se analiza nuevamente la viabilidad del proyecto elegido a través de métricas y del costo del proyecto vivo. De lo contrario, seguir tomando decisiones. Esto pues, obviamente depende del uso y de la efectividad del proyecto, ya que es un proyecto que no como tal busca ser un proyecto lucrativo, más bien es como una prestación de la empresa hacia el trabajador, para evitar de alguna manera la deserción del personal por el tiempo de traslado, porque está muy lejos el corporativo, y bueno, tratar de alguna manera incentivar a los mismos para que se queden dentro de la empresa y se pueda desarrollar. Seguimos con el análisis, donde nos da lo necesario en cuanto a los parámetros del riesgo y la oportunidad de dicho proyecto para una decisión al respecto. De manera que al analizar la forma cuantitativa del proyecto a través de diferentes métricas, permite evaluar una efectiva información financiera, por lo cual pues de alguna manera anexamos el VAR y el TIR, y a continuación lo presentamos. Esto es el escenario. Cabe notar que bueno, pues los resultados de lo que es el VAR y el TIR, bueno, pues dan de alguna manera datos negativos. Esto porque simple y llanamente, insisto, el proyecto no es un proyecto de inversión, es un proyecto no lucrativo, en donde se busca incentivar al trabajador y darle de alguna manera pues las herramientas necesarias, como es el transporte, para que haga
pues para que de alguna manera también ellos aporten con su con esa oportunidad de trabajo, bueno, pues las ganas y seguir creciendo a nivel considerable Cinépolis. Bueno, también aquí presentamos lo que es el costo-beneficio, eh, tomando en cuenta el análisis y de la población de trabajadores se hace un estimado de promedio del costo que tendrá que desembolsar por usar el automóvil particular para el traslado. Esto es importante porque de alguna manera, como ya lo había mencionado, por la distancia y por las zonas, lo que ellos de alguna manera tienen que desembolsar en forma quincenal es sueldo menos gasto. Lo que nos indica esta tabla es el sueldo, el costo serían 5.960 en la ruta 2 y en 5.917.32 la ruta número 1. Son los gastos tanto de gasolina, llantas, mantenimiento de su carro. Entonces todo esto impacta de manera considerable tanto en el bolsillo del usuario y tanto pues en el caso de los que tienen automóvil. Y también es un tema de tipo ecológico, porque el dejar de usar el automóvil para el transporte del personal pues genera un impacto positivo si tomamos en cuenta que un automóvil emite más de 140 kilogramos de dióxido de carbono a la atmósfera por cada 10 kilómetros recorridos. Tenemos un estimado de 70 automóviles que dejarían de emitir esa cantidad importante. Además, pues obviamente ayuda a desahogar el tráfico en los cruceros de la entidad, de los puntos neurálgicos como la salida Charo y salida Mil Cumbres en horas pico. Bueno, los factores que influyen para la proyección del proyecto, insistimos, la ubicación del corporativo es importante, aunado a la falta de transporte público. Pues la idea es que brinden un servicio para dicha área y en el cual se traslada un número importante de empleados. Esto sin contar que nada más existe una sola ruta. Por eso, para cada uno de los trabajadores les representa un gasto adicional a los que viven alejados de la zona, impactando directamente a su economía por el incremento de sus gastos diarios al tener que tomar casi en forma general 2 transportes para poder llegar a lo que ahorita nada más conocemos como una sola ruta, que es Plaza Morelia. Los principales obstáculos presentados a lo largo del proyecto pues evidentemente fue el de que el mismo desarrollo no es una tarea fácil, presentado porque todas las limitaciones como la elección del tema, recopilación de datos, tiempo por parte del asesor para recabar toda la información necesaria y poder hacer un compendio de lo que estoy presentando. Aparte pues, de la carga laboral, que de alguna manera en el caso también del asesor y de un servidor propio, bueno, pues siempre es importante y se debe dedicar un tiempo considerable para poder llegar a esos recopilación de datos tanto de forma cualitativa como cuantitativa, y en gran medida pues, por ser también unos datos confidenciales que la misma empresa no puede facilitar. Pues la justificación para llevar a cabo este modelo de proyecto, pues finalmente a la empresa, en el caso de la deserción del personal, le cuesta menos invertir en dicho proyecto, tomando en cuenta que al contar con un servicio de transporte efectivo, económico y cercano al domicilio del trabajador, bajará la rotación del personal. Esto cabe destacar que en Morelia pues existe un alto índice de desempleo, al no haber muchas fuentes de lo mismo. Cinépolis es una empresa que brinda buenos sueldos, buenas prestaciones y como tal es muy atractivo. Por tal razón se pretende incentivar más a la clase trabajadora con este tipo de proyecciones y de proyectos. Y así la empresa no tendrá que desembolsar recursos para la contratación y tendrá retrasos actividades en conjuntos como lo son cines y con el mismo corporativo por inducción, periodos de prueba, etcétera, tomando en cuenta que cada capacitación puede tardar de 3 a 6 meses de acuerdo al modelo de negocio que se requiere. Conclusión, el usar el transporte del personal genera un gran impacto positivo hacia el medio ambiente, desahoga en gran medida el tráfico que se genera, además de mejorar la calidad de vida de cada uno de los usuarios, así como la de su economía.
en un entorno laboral que debe ser favorable tanto para el empleado como para el empleador, tomando en cuenta que la mayoría del tiempo de nuestras vidas la pasamos en el trabajo. Sin duda alguna, dicho proyecto de transporte pretende mejorar las condiciones de trabajo y obviamente de tiempo del personal que labora dentro del corporativo, reduciendo considerablemente un gasto para todos aquellos que así lo requieran, lo cual se traduce en un importante beneficio a cada uno de los usuarios, representando así una oportunidad de mejora dentro de las condiciones laborales que la empresa ofrece a sus colaboradores, manteniéndose a la vanguardia y siendo una de las mejores empresas para laborar, así como una empresa socialmente responsable. Muchas gracias y buenas noches.